Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En la sesión de hoy vamos a hablar de los usos del suelo y la habitabilidad de los lugares. Vamos a abordar planteamientos a lo largo de la historia. Vamos a abordar también cómo se formula o cómo se implementa en la actualidad y tanto desde el planeamiento como desde el diseño urbano. Entonces, en la historia ha habido personajes que han abordado esta temática muy relacionada con el tema agropecuario, con el tema de la geografía y con el tema de la renta del suelo. Digamos, en el caso de Von Thunen, el valor del suelo aumentaba en la medida en que estuviera más cerca del punto de mercado. Entonces, esto determina qué tipo de cultivos o qué tipo de productos se podían generar en cada lugar. En la medida en que estuviera más lejos del centro de consumo, esto implicaría un menor valor para la tierra. Luego Kristaller y Losch van a plantear un modelo un poco más complejo. De hecho, estos dos personajes van a empezar a retomar aspectos bien interesantes salidos de Von Thunen, pero entonces se va a ver que esto incluso lo está planteando un personaje que conocemos muy bien, Ron Eisenhower en La Ciudad Jardín, donde habla sobre los modelos policéntricos, las ciudades policéntricas eh, con bastantes, es como si fuera una gran telaraña, con bastantes centralidades y subcentralidades, algo así más o menos, donde vemos que para cada pequeño punto que es una centralidad aparece otro grupo de subcentralidades más pequeñas, o esta hace parte de una centralidad mucho más grande. Es como si fuera una gran red. Y luego nos aparecen, bueno, encontramos esta teoría que no vemos, que es la de las áreas policéntricas, luego aparece la de los sectores, donde empiezan a definir también que se pueden haber sectores con respecto al centro, van a estar conectados, todos los sectores van a estar conectados, y esto es un esquema que se va a implementar muchísimo eh, por muchos siglos, donde a lo mejor 5, que es una residencia burguesa, siempre va a tener conexión con el centro, pero va a estar tendiendo a separarse y alejarse. Y todos los puntos van a estar conectados. En cambio, en la actualidad, las teorías de los núcleos múltiples nos hablan sobre que las ciudades básicamente no tienen que generar ese, esa relación directa con la centralidad. Entonces, pueden haber diferentes puntos donde habrán diversas actividades, diversas situaciones y no obligan a que estemos conectados directamente al núcleo principal de la ciudad, que en este caso está catalogado como el centro, el área central de negocios. Sin embargo, podemos encontrar muchas relaciones en nuestras ciudades con esta condición. De hecho, si vemos Bogotá, tenemos el centro, la Candelaria, y muy cerca hay sectores productivos como Puente Aranda, Los Mártires, el Ricaurte, Palo Quemado, que también son espacios comerciales muy fuertes. Hay residencia obrera por todo lado alrededor. También hay residencia bueno, clases medias. Esto yo lo prefiero denominar bueno, personas con una capacidad adquisitiva media. Y también podemos encontrar muy cerca, aún, bueno, aunque más separada, esta vez residencia de altos ingresos, que ya lo vemos un poco en el corredor de la séptima, bueno, lo que era Teusaquillo en alguna época, era vivienda. eh, Luego lo vemos ya cuando se va dispersando, en la medida en que se va alejando hacia el Chapinero Alto, el Chicó, Rosales, bueno, la Cabrera, Rosales,
y así en la medida en que se va alejando hasta que ya queda muy lejos y termina fuera de llegando a Sopó, pues. Esto también se va a ver en otras ciudades, en Cali, en Medellín de alguna manera, en Bucaramanga y también en ciudades pequeñas, Tunja, aunque diría que en Tunja se relaciona mucho con la teoría de los sectores. Y esto lo vamos a percibir no solo en nuestras ciudades, sino también en ciudades del extranjero. Ciudad de México, Porto Alegre, tienen condiciones muy parecidas. La cuestión es cómo se ve reflejado directamente en los instrumentos y en la espacialidad de los lugares. Todo está ligado a las dinámicas que acontecen en un entorno urbano. Entonces, veamos las reflexiones del planeamiento, o bueno, la conclusión a la que he llegado a través de los estudios que he hecho y bueno, a partir de documentos. Pues, básicamente, el uso del suelo impone las dinámicas de la ciudad. A su vez, la zonificación ordena la ciudad y bueno, ayuda a desarrollarla. Tenemos también las dinámicas de un sector están determinadas por un elemento que las activa y la forma sigue a los índices. Y estos índices a su vez van a seguir a la función que es de la que estamos hablando. O sea, en la medida en que haya una actividad planteada o reconocida en los planes de ordenamiento, vamos a encontrar que los índices pueden variar. Industria usualmente la van a poner en 2 pisos, pero vivienda ahora ya no se piensa que puede ser de 2 pisos, sino que puede ser de 15 pisos, independiente de si es vivienda de interés social o vivienda de altos ingresos. La cuestión es que esos índices, esos usos, perdón, se van a ver reflejados directamente en temas como una zonificación. Y aquí viene una crítica muy fuerte desde el diseño urbano. ¿Qué sucede? Los planificadores usualmente lo que dicen es, bueno, ubiquemos la vivienda en un lado, como sucede en este conjunto, la vivienda en un lado, el comercio en otro punto, los equipamientos en otro punto, el espacio público en otro punto. Podríamos decir que es lo mismo que haríamos los arquitectos cuando decimos, esta es la zona privada, esta es la zona social y esta es la zona de servicios. La cuestión es que eso lo han llevado, primero lo trajeron del modelo directamente del urbanismo moderno y el mercado lo perpetúa directamente a través de proyectos como esto, de acciones como esta. Conjuntos cerrados, donde no hay una gota de espacio público y solamente hay vivienda y no hay un espacio comercial, entonces yo vivo aquí en esta casa, estoy obligado primero que todo, si quisiera ir a jugar con mis hijos, me tengo que ir hasta acá o me tengo que ir hasta allá, o tengo que ir a comprar algo en la farmacia y tengo que tomar mi carro para poder llegar a otro lugar. Este modelo, de hecho, aquí se evidencia muy bien, está limitado por el uso del carro. El 90% de las zonas comunes de un conjunto de estos son parqueaderos, ya sea subterráneos, o sea en la superficie, al nivel de la calle, terminan ocupando gran parte del conjunto. Y su relación básicamente son rejas. Si andamos por este lugar, nos vamos a encontrar rejas electrificadas. Si andamos por este lugar, vamos a encontrarnos rejas electrificadas. Y como se ha mencionado en otras ocasiones, este es un error que ya lo han cometido otros arquitectos, otros personajes, pero el mercado no lo reconoce porque es el modelo que más dinero le da. Le da
grandes utilidades, bajo riesgo porque es un modelo repetitivo, hago una vivienda 20.000 veces y no importa porque es que ya le tengo la viabilidad, sé que me cuesta 70 millones y que me voy a ganar otros 70. Eso es así. Y además lo venden como un modelo de vida, donde en el interior está más seguro que en el exterior, donde el interior es amable y el exterior es hostil. Esto es uno de los planteamientos más fuertes y más utilizados por el mercado. Adicionalmente, en vista de que están zonificando, lo que van a hacer siempre es separar, tal cual sucede en este esquema. A una cuadra, 2 cuadras, de hecho, pasando la avenida, de este conjunto de acá se encuentra el centro comercial, se encuentra el parque de diversiones, se encuentra otro parque. La cuestión es, ¿será que un padre de un niño pequeño, un hermano de un niño pequeño, un tío, un padrino, dejaría que su hijo o hija se fueran solos a ese lugar donde no puede controlarlos, ni siquiera estando aquí? Una persona que vive en este conjunto, de hecho les comento, no dejaría que su hijo jugara solo en este lugar. Prefiere que juegue aquí en las zonas comunes del conjunto, porque ahí puede controlarlo. Acá no lo puede controlar. Si tan solo una persona que vive aquí en esta casa ve como a alguien que está en esta esquina, lo están asaltando, pues intenta ayudarlo en el momento o en el lapso de tiempo en el que sale de su casa y llega a la portería y le abren, los ladrones ya han cometido el crimen y se han volado. En muchos instrumentos, en España, en otros países han intentado, han implementado esto. De hecho, la norma colombiana tiene muchos aportes de la norma española, pero con con un factor diferencial. En la norma española hay mayor conciencia sobre la espacialidad y la mezcla de usos se da de manera diferente, se da a una escala menor. Aquí los llevaron a cualquier escala. Y retomo esta imagen que en algún momento les presentaba, un plan parcial que hace exactamente lo que veíamos anteriormente. Separa el uso residencial, del uso comercial, del uso del equipamiento y del espacio público. Y lo que se va a generar son fronteras sociales. La gente que está aquí, de hecho esto se vuelve tierra de nadie, la gente que llega aquí probablemente no va a querer que otras personas lleguen a ese lugar. Y lo mismo va a acontecer con sectores netamente residenciales y sobre todo de altos ingresos, donde lo que percibimos es que priorizan un tema como la vivienda. En este caso, estas son viviendas, esta es un barrio residencial, si mal no estoy, es en Fort Lauderdale, y este es un barrio, bueno, esto es en Dinamarca, este es en Estados Unidos y este es en Dinamarca. En ambos casos, bueno, el primero es para perderse. El primero es básicamente para mostrarnos que debemos llegar sobrios, sí o sí. No podemos eh, andar en un estado de alicoramiento relativo porque no nos ubicamos. Confundimos nuestra casa con cualquiera de este lugar. Y aparte, no podemos dejar salir a nuestros hijos solos porque se van a desorientar muy fácilmente. Nuestros padres, si son adultos mayores, se van a desorientar muy fácilmente y van a terminar simplemente perdidos, porque no hay un elemento que jerarquiza, no hay un elemento que sirva de punto de encuentro. Tal vez el único está directamente en el centro y es lo más pequeño que uno puede imaginarse. O sea, no hay una noción de conjunto urbano, simplemente de urbanización. En el caso de Dinamarca, lo que vemos son esos núcleos, esos cul-de-sac,
tomados de la ciudad jardín, que producen esta serie de cerramientos para cada núcleo, en donde tal vez las personas que viven en cada lugar ni siquiera se conocen, en cada casa ni siquiera se conocen con su vecino, y mucho menos van a conocerse los de un núcleo con los de otro núcleo. Y lo peor es que esto es un peligro para toda la sociedad, para toda la comunidad. Pensemos en el peor escenario: un accidente, niños que salieron a explorar toda esta zona y resulta que tienen un accidente, nadie se va a dar cuenta. O peor aún, un crimen, otra vez. Eso me recuerda mucho una película llamada The Lovely Bones, en donde vamos a encontrar, que el personaje, el criminal, esconde a una niña en un punto muy parecido a esto. Literalmente sale de este lugar la niña y resulta que está sola por atravesarse para llegar más pronto a otro sitio, y en el camino se encuentra con una persona extraña que la secuestra, la secuestra en un lugar que había hecho escondido ahí. Suena tétrico, suena trágico, suena alarmista, pero es la realidad. Y crímenes como estos han habido muchos. Entonces no es bueno generar espacios que impulsen situaciones de estas. De nuevo, les invito a ubicarse en un estado tal vez de indefensión, ya sea por alicoramiento, ya sea por problemas mentales o porque tienen niños pequeños o simplemente porque no conocen el lugar. Intenta llegar, descubre la casa de tu vecino, de tu familiar en este sitio. Todas son iguales, todas tienen la misma condición, nada resalta. Te invitan a su casa, pero no te dicen cómo llegar. Obviamente, ahora tenemos herramientas como Waze, pero esto es un problema de diseño urbano, no es un problema de georreferenciación ni de informática. Con Waze llego a cualquier lugar, pero Waze ha metido gente en sectores tremendamente peligrosos. Entonces, bueno, ahí entra el diseño. Oiga, qué tan juiciosos somos, qué tan coherentes somos. Esto es un suburbio muy bonito para los que residen ahí, porque tiene piscina, porque, bueno, todo lo que quieran. Pero como diseño urbano, es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Ahora hablemos de los clústeres. Los clústeres son agrupaciones en torno a una dinámica principal que se caracterizan por la monofuncionalidad, donde literalmente no existe sentido de comunidad y donde priman los servicios. En este caso, pueden haber servicios de salud, servicios de gobernanza, académicos, de educación, cultura, y entonces, bueno, vamos a encontrar muchísimas situaciones bien importantes que se dan en la realidad, en la vida profesional, en la realidad. Tenemos el campus de la Universidad Javeriana de Cali, un gran clúster metido en un suburbio donde nos vamos a encontrar situaciones como, bueno, la principal respuesta a su entorno cercano es una playa de estacionamiento y la portería que se encuentra en este lugar. Hoy en día ya todo esto está urbanizado, esto ha generado un impulso fuertísimo donde ya aquí esto es un supermercado enorme, y lo que antes eran casas ahora son conjuntos de edificios de gran altura, un centro comercial al cual llegan todos los estudiantes que salen de la universidad hacia este edificio, pues que se vuelve un negocio rentable para cualquiera.
en ese lugar. Y bueno, está acompañado también de otros edificios, como en este caso, otro clúster que es el del Colegio Americano, si no estoy, o el Bergmans, el cual pues también ayuda a conformar ese gran nicho que ha impulsado incluso la llegada de hoteles y otros lugares muy interesantes. Pero todo gira en torno al vehículo y obliga a las personas a moverse solamente en un vehículo particular. Si usan el bus, probablemente los roban. Si usan bicicleta, hasta hace poco se abrieron ciclorrutas o ciclovías, las cuales son, bueno, ejes de máximo 1 metro para que circulen las personas. Y actualmente en Cali hay un problema con las motocicletas, de hecho en todo Colombia hay un problema con las motocicletas porque están ocupando esos carriles. También tenemos la Universidad del Valle. Este es el campus de la Universidad del Valle propuesto en una versión inicial por grandes arquitectos o renombrados arquitectos modernos, entre los que figuran eh, Fernando Martínez Sanabria, Camacho y Guerrero, eh, bueno, muchísimos también, Aníbal Moreno, y entonces va a ser financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y ellos van a llevar a un personaje, Bruno Violi, el cual va a decir, no, esto no sirve, esto no funciona, necesitamos algo mejor y esto es lo que se va a construir. De lo que había antes queda muy poco, de la propuesta inicial queda realmente poco o nada. Van a cambiar este esquema es lo que va a quedar y tal vez el circuito de esta calzada se va a repetir. Por demás, todo va a cambiar y se va a dejar incompleto. Tenemos el eje principal, esta es la plaza donde se encuentra, la plaza principal donde se encuentra el edificio de la administración, la Facultad de Artes Integradas que queda incompleta, la biblioteca diseñada por Bruno Violi, el edificio de ciencias diseñado por Camacho y Guerrero, y los edificios de ingeniería van a estar detrás, diseñados por Lagui Science y también por Camacho y Guerrero, mientras que al fondo van a estar la cafetería central, separados por una gran avenida, va a estar la cafetería central y las residencias universitarias, diseñadas, la cafetería diseñada por Harold Martínez, las residencias diseñadas por Aníbal Moreno. Lo valioso de este proyecto es que es un gran parque y que tiene posibilidades de expansión hacia cualquier lugar. De hecho, se va a construir posteriormente el Coliseo, las piscinas, el Centro Deportivo Universitario, la Fundación de Apoyo a la Universidad y recientemente las, en esta esquina va a estar el servicio médico que originalmente en mi época de estudiante quedaba en este edificio de aquí y unos centros empresariales que van a estar ubicados en este lado. ¿Qué sucede? Su relación, de nuevo, con el entorno es una reja. Originalmente fue pensado para que fuera abierto, pero dado su condición de universidad pública, de las protestas que se daban en ella, que se dan en ella, la administración de la universidad se ve obligada a cerrar la universidad, a poner controles, y su relación va a ser mínima. De hecho, va a ser más de servicios, de oferta de servicios que otra cosa. Pero con proyectos un poco más relacionados con la ciudad, que no generan ese impacto como una universidad pública, como lo es Unicentro o lo es Jardín Plaza,
va a pasar igual. Van a generar playas de estacionamiento por doquier, incluso industrias con playas de estacionamiento grandotas. Esto es Panamco, esto ya es Coca-Cola. Y resulta que van a terminar haciendo exactamente lo mismo. Y conjuntos residenciales hechos por los mismos que hacen Unicentro, este se llama Multicentro, va a quedar también como si fuera un entorno totalmente cerrado, un conjunto cerrado típico, y su relación es nula. Entonces, son sitios en donde se va a prestar para delitos. Y ahora nos venimos para Bogotá y vemos un entorno, un campus un poco más, un clúster un poco más abierto, más ligado a la ciudad. Tenemos lo que llamaríamos el campus de la Universidad de los Andes, que hace parte del gran clúster académico del centro de Bogotá. Pero entonces nos encontramos que, bueno, primero el inicio su relación con la ciudad es el inicio del eje ambiental diseñado por Rogelio Salmona. Y entonces ese parque se vuelve mucho más la entrada a la ciudad, a la universidad. De hecho, la gente lo relaciona mucho con la universidad directamente y no tanto con lo que es el Triángulo de Fenicia, que es toda esta zona de acá. Y va a realizar intervenciones en todas las manzanas. Las últimas intervenciones fueron en esta esquina, con un edificio diseñado por Konrad Brunner. Y cada edificio, o la universidad en general, pues es un ejemplo de la arquitectura de Daniel Bermúdez, el edificio Alberto Lleras Camargo, otros edificios adicionales aquí. También arquitectura de Mauricio Pinilla, este edificio es Premio Nacional de Arquitectura, es el edificio de posgrados, está la tienda universitaria, o premios también, edificios premiados, más en el tema interior que en su arquitectura como tal, como la biblioteca, que genera un impacto terrible en un entorno donde hay casas de 2 pisos, va a producir un edificio de más de 5 pisos que resulta aplastante. Y bueno, va a generar una relación de transición un poco con estos edificios, con las calles, esta calle que a partir de cierto punto se vuelve peatonal, una manzana que tiene incluso cafés y demás, donde de hecho esa monofuncionalidad ha obligado a que la vigilancia, a pesar de que hay una relación fuerte con la ciudad, eh, tenga que ser privada. O sea, en este caso, en el caso de la Universidad del Valle o de la Universidad Javeriana, uno entiende que hay vigilancia privada, pero en este caso, dada la monofuncionalidad, obliga a las personas, obliga a la universidad a pagar vigilancia privada en el entorno exterior, en el contexto de la universidad. De hecho, ha llegado un punto en que la universidad ha tomado una de las torres de un proyecto inmobiliario llamado Citibu, que se ubica en este lugar, y las ofrece a sus estudiantes. Entonces, cualquiera no puede llegar. Ya hay un control ahí también. El gran problema es que, otra vez, es como si fuera un archipiélago carcelario, algo que, una definición que va a generar eh, Edward Soja en su libro Postmetrópolis, donde va a definir que esos conjuntos monofuncionales, ya sean de vivienda, sean también de equipamientos, lo único que generan es más control y generan una paranoia. Esto afecta incluso el ámbito psicológico, porque es como si fuera un universo aparte y de nuevo, lo que está afuera es hostil, lo que está adentro es amable. De nuevo, tenemos otro campus que es el de la Universidad Nacional. Aquí vemos edificios tan importantes como el ya inexistente edificio de Facultad de Artes,
fue demolido y ya hoy ha sido reemplazado por un edificio un poco más eh, cuadrado. Vemos la Plaza Che, la cual realmente la Plaza Che es del espacio de la Plaza Che, mientras que esta es la plazoleta, el subespacio plazoleta. El resto es un subespacio, zonas verdes. Vemos la que fuera, si mal no estoy, la antigua torre de administración, que hoy es la torre de enfermería, la biblioteca, la universidad, el auditorio León de Grave. Vemos también el conservatorio, el edificio Sindú, el cual es el edificio de posgrados. Vemos el edificio de administración, que fue diseñado por arquitectos bien importantes. Y al fondo vemos otros edificios, ciencias, ingeniería. Y bueno, vemos que en esencia otra vez se forman estos núcleos cerrados. No son vacíos, pero sí son un gran borde. En algún momento alguien diría en una conferencia que es un tapón enorme que impide el paso de un lugar al otro. Esto, sí, es un gran borde, una gran reja que separa todo el interior y que separa hechos sectores. Para poder volver, para poder pasar de aquí a acá, si tú no eres estudiante de la Universidad del Valle, bueno, eh, te toca dar una vuelta de este tipo, sí. O si lo eres, pues bueno, atraviesas todo esto. Entonces, ¿cuál es? Y peor aún, este es el lado corto. El lado más largo viene de aquí a acá. De aquí, aquí hay 1 kilómetro, o sea que tenemos como 2 kilómetros más. O 2 kilómetros, perdón. Entre tanto, en este punto todavía es bastante abierto, podemos transitar de un lado al otro, pero cuando aparece este lugar, aquí ya hay un control. Aquí ya no podemos pasar. En este punto ya hay un torniquete, ya no ingresas. En este punto ya hay un control también, ya no ingresas si eres ajeno a la universidad. Y definitivamente aquí hay un torniquete, hay una reja por aquí y tú no pasas. Si vas a entrar a los edificios, ingresas desde fuera hacia este edificio, pero no puedes salir del edificio hacia el interior de la universidad. Presento excusas por la imagen pixelada, pero pues es un plano de cómo, a pesar de que Leopoldo Rotter implementa una analogía con un búho y entonces genera esa idea de que hay un espacio bastante interesante porque parte de la naturaleza está ahí. Los edificios no reflejan eso. Los edificios no se conectan no contribuyen a esa configuración, a esa lectura. Y termina siendo, yo uso mucho con mis estudiantes la expresión fichas de jazz. Terminan siendo fichas de jazz que tú tiras una pelota al aire y las lanzas. Y como caen, se van a ver. Entonces, es terrible. Y luego vemos los clústeres médicos, los cuales surgen en nuestro contexto a partir de una obra, de una infraestructura original, una estructura original médica, y van a constituirse a partir de ampliaciones. Este es el Hospital Departamental de Cali. En alguna época estuvo así de deteriorado, pero después va a ser intervenido y va a ser consolidado. De hecho, su reforzamiento estructural permitió encontrar cosas interesantísimas. Este edificio no tenía una sola columna, no tenía una sola eh, pantalla de concreto. Esas se las pusieron con el reforzamiento. Este edificio ha soportado muchísimos temblores,
a punta de muros que son estructurales, sí, pero en adobe. Entonces es un hallazgo fuertísimo. Y miren la altura. Sobre este lado son 2 pisos, va aumentando, 3, 4 pisos. En la medida que asciende en la pendiente del suelo, resulta que el edificio llega a tener en cierto punto 1, 2, 3, 4, 5, 6 pisos. Y en este punto puede llegar a tener unos 7, 8 pisos. Y los nuevos clústeres que han salido y han surgido a raíz del desarrollo de clínicas privadas, este caso es todo lo que sucede con el Centro Médico Imanaco, nos va a permitir comprender situaciones como ese proceso de crecimiento. El Centro Médico Imanaco va a ser un medio para que podamos observar cómo es un proceso de desarrollo de un clúster médico desde sus inicios. El centro médico empieza con esta casita de 2 pisos y se va expandiendo hacia esta y luego compra esta y en esta sí construye y luego compra las del frente y construye y luego va a comprar esta y construye un edificio más alto y luego termina por comprar casi toda la manzana y esta otra manzana ya está terminando de comprarla. Luego, cuando ya no puede construir mucho más, se va a otra manzana que originalmente era el Instituto Óscar Escarpeta, lo que podríamos llamar es un antiguo orfanato, y va a adquirir el suelo, bueno, van a construir esta clínica que hoy ya está terminada, bueno, y atiende muchísimas personas. Bueno, entonces, ese es el funcionamiento de los clústeres privados usualmente. Compramos, construimos, en la medida en que vamos adquiriendo más infraestructura, vamos desarrollando. Esto produjo que el barrio al lado, o impulsó que el barrio al lado fuera modificado de un barrio residencial a un barrio de servicios y comercio. Hoy en día, el barrio Tequendama es parte de ese clúster. De hecho, está catalogado como una centralidad denominada ciudad médica. Diría que en muchos casos, o en un cierto caso, la que propició todo esto fue la clínica, como un medio, diría también, para expandirse, y de hecho se ha generado así, se ha comprobado que sí, sí, así es. Ya se han expandido hacia esta zona y han llegado otras clínicas, se han cambiado viviendas por eh, clínicas estéticas o por centros odontológicos o con comercio, lo cual pues también ha impulsado la llegada de otras actividades. En el día funciona muy bien la salud, no está prevista, entonces hay carros por todo lado, la gente parquea sobre los andenes, pero resulta que por la noche aparecen otras actividades que no han sido previstas tampoco. Eh, Prostíbulos, billares y otras actividades. Ahí es cuando aparecen los proyectos, los nuevos proyectos urbanos, proyectos tan grandes como Ciudad Salud, aquí en Bogotá, cual, pues bueno, plantea el cambio directamente de todas las actividades en 2 zonas. Una, directamente, específicamente el Hospital San Juan de Dios, que busca consolidarlo, busca reactivarlo, sí, y además ampliar su oferta en otras manzanas. Y directamente en el barrio San Bernardo, donde va a cambiar toda la dinámica. Lamentablemente, esta propuesta no es acogida del todo debido a su escala, no se puede ejecutar y entonces es dividida en dos. El plan parcial San Bernardo, que va a estar en este punto, y el plan parcial Ciudad Salud, que va a estar en este otro lado.
Sin embargo, retomo la idea anterior, o la idea que manifestaba con los planes parciales que veíamos en un principio. De nuevo, vivienda aislada, enfrente de un espacio público, que lo más probable es que se va a convertir en una frontera, porque aquí no va a haber control. Los conjuntos que ya se están construyendo, que están próximos a construirse, no van a ofrecerlo, no les interesa. El plan de ordenamiento territorial que está vigente ya está manifestando ese cambio, pero apenas lo manifestó y lo formalizó, las constructoras empezaron a poner trabas. Por eso estuvo detenido durante, o bueno, detenido su progreso durante varios meses. Y la cuestión es, ni siquiera se preguntan qué es más oportuno, si hacer vivienda en altura o hacer vivienda de baja densidad. Obviamente en Bogotá no se piensa por temas económicos en hacer vivienda de baja densidad como con casas. O sea, de hecho, el metro cuadrado de vivienda está tan caro que tú compras un apartaestudio en 160 millones de pesos, que es una de los factores que determinó o que identificó el POT que las constructoras estaban haciendo trampa. Y aquí probablemente me voy a echar encima a los constructores privados, porque van a decir, bueno, ¿y esto qué? O sea, resulta que ellos manifestaban en los planes que iban a incluir vivienda de interés social y la reemplazaban por aparte estudios. Entonces, imagínense lo que es este gran problema, porque estaban mintiendo en documentos públicos y cambiaban todo a la hora de ofrecer y de desarrollar. Y lo peor es que hacen el mismo modelo de hace 50, 60 años. Estas viviendas deben tener por ahí esos 50 años. Estas son lo mismo, pero con altura y balcones y en loma. Y estas son lo mismo que las anteriores, pero con ventanas hundidas y también en una loma. El modelo no ha cambiado, es rentable, gran rentabilidad, bajos riesgos, eh, utilidades, grandes utilidades en muy corto plazo. ¿Les sirve? ¿Les rinde? ¿Es lo mejor? Definitivamente no. Ahora pasamos a las reflexiones del diseño urbano. El diseño urbano se pregunta qué hace que un lugar sea exitoso, qué hace que sea agradable, atractivo. La ciudad siempre ha tenido variedad de usos y entonces, ¿por qué nosotros tenemos que llegar a controlar de una manera tan rígida todo lo que sucede? La variedad de usos ayuda a generar vitalidad en un lugar. Asimismo, se sugiere que la variedad de usos ayuda a caracterizar los lugares. Si hablamos, esto nos lleva a temas como la legibilidad o simplemente cuando ponemos un nombre a una calle, la calle del Chontaduro, la calle de los restaurantes, la calle, eh, bueno, cualquier nombre que podamos indicar o generar. Asimismo, sugiere que el uso residencial en la ciudad garantiza la vida del mismo, pero ojo, no puede ser el uso residencial solo. La actividad residencial está acompañada de otras actividades, actividades que la complementan, el comercio, los colegios, el espacio público. Y eso nos lleva al tema otra vez de la variedad de usos, donde sugiere que ayuda a disminuir recorridos casa-trabajo, casa-recreación, casa-comercio. Asimismo, el diseño urbano rechaza la zonificación de usos. Los conjuntos cerrados, identifica que los conjuntos cerrados no ofrecen vitalidad en un sector, de hecho son terribles, sobre todo si su única relación es una reja. Eh, También rechaza la aparición de clústeres y demás sectores monofuncionales.
parques industriales pues son necesarios, pero pues, generan un impacto terrible. Eh, los clústeres directamente de servicios, como veíamos ahorita, la aparición de grandes centros, de grandes extensiones de centros comerciales, donde su relación otra vez es nula, es una fachada cerrada, es una vitrina que detrás tiene una tabla para aislar lo que sucede en el interior del exterior. También, bueno, las dinámicas del sector, sugiere que las dinámicas del sector pueden variar con la aparición de elementos que las activan. De igual manera, sugiere que la vivienda multifamiliar genera individualidad y cuando aparece el ámbito público debe propiciar ese sentido de comunidad. ¿A qué se refiere con esto? Básicamente, yo no conozco a mis vecinos. Vivo en un edificio de 5 pisos, vivo en el tercer piso y resulta que cuando uno se cruza con sus vecinos, a lo mejor si alguien tiene la puerta abierta, lo más probable es que corra a cerrarla. O incluso, si alguien está en la puerta y va saliendo de se esconde. Eso es una cosa muy curiosa, porque he hablado con muchas personas y lo hacen. He visto cómo lo hacen. Entonces es algo muy chistoso y a la vez irónico porque significa que incluso nuestro ámbito amable ya se redujo al apartamento, a la casa, y no tanto ni siquiera a ese conjunto donde residíamos. En contraste, la vivienda unifamiliar genera sentido de comunidad cuando estamos en un sector diverso, cuando interactuamos. Los barrios que se hacían antes, o sea, yo vivía en un barrio en Cali en el cual yo me conocía con los vecinos del frente, los del lado, los de la esquina, tenía todo. Vivía en Villavicencio, en un barrio donde mi apartamento miraba, bueno, yo me conocía con todos los que estaban alrededor y resulta que a media cuadra tenía la panadería, tenía la peluquería, estaba la farmacia, estaba la ferretería, el gimnasio, todas esas cosas. Y resulta que uno conoce con todo el mundo, uno celebra con todo el mundo. Los niños juegan con sus amigos de su cuadra. En el conjunto cerrado es muy difícil, diría que prácticamente nulo, y sobre todo si en un edificio, en este edificio solamente viven un niño, de hecho, 2 niños. El resto son adultos, hay adultos mayores, hay adultos jóvenes, muchas mascotas. Tal vez ese es el punto de quiebre, porque ahora todo el mundo tiene mascotas y es la forma de interactuar. Ah, por excusa de cómo se llama tu mascota o qué bonita tu mascota, pero de resto no hay ese sentido de comunidad. No hay lugares para encuentros. Se supone que deben haber lugares. En la terraza del conjunto, que es la zona social, mira las ventanas de un apartamento del primer piso, con lo cual nadie lo usa por pena ajena. Tenemos también, bueno, que la forma da carácter a la función y que, a diferencia del planeamiento que busca ordenarla a través de índices, el diseño urbano sugiere que estas interactúan y que por ende deben haber debe haber versatilidad tanto en los edificios como en los espacios públicos, con lo cual, pues bueno, va a generar muchísima diversidad de actividades. Esto implica directamente pensar en cómo generamos o cómo garantizamos la vida de los lugares. Y es con atracción y con complemento, interacción. Implica pensar en que podemos hacerlo con sectores patrimoniales, que podemos articular el patrimonio con la movilidad con diferentes medios, sistemas.
como lo veíamos el otro día. También podemos relacionarlo con el comercio, con la vivienda, con el paisaje. Entre otros, bueno, no voy a mencionar personajes que ya lo han manifestado antes, que es oportuno mencionarlos constantemente, pero ya los hemos tratado, como Jane Jacobs, como Kevin Lynch. Voy a remitirme a un personaje muy fuerte llamado Ian Bentley, en su texto Entornos Vitales, quien señala que la variedad de usos hace parte de un conjunto de principios que van a dar origen a algo que se llama vitalidad, acompañada de la legibilidad, la versatilidad, la imagen apropiada, la riqueza visual, la personalización y la permeabilidad van a generar mayor vitalidad. ¿Y qué es la vitalidad? Es la capacidad que ofrece un lugar de ser apropiado. Y apropiado me refiero no a que la gente se adueñe de él, sino de que la gente se vuelva doliente, que la gente lo viva, que la gente esté ahí para percibirlo y lo encuentre interesante y no simplemente vaya porque le toca, como sucede cuando vienen al centro. La vitalidad está ligada a esa relación usos, formas, gente y significados. A diferencia de lo que sugiere directamente el planeamiento con la zonificación, la variedad de usos implica explorar incluso lo psicológico. Implica también relacionar aspectos, eh, bueno, lograr ese punto de equilibrio. Aquí vamos a encontrar algunos apartes del texto de Ian Bentley, del capítulo 2 sobre variedad, donde sugiere que estas relaciones no han acontecido en la ciudad moderna y en la ciudad planificada. Me refiero a planificada como ciudad que surge como fruto de la planificación. Y esto ha derivado en temas tan fuertes como la homogenización, como la lectura de una ciudad o de sectores totalmente eh, monótonos, aburridos, como podríamos ver aquí en esta imagen, en contraste con lo que se hacía en el siglo XIX, tal vez hasta el siglo XIX, con el urbanismo moderno y planeamiento. Esto es lo que sucede. En el mejor de los casos, porque en otros casos simplemente son conjuntos cerrados y una reja y una playa de estacionamiento son la relación entre el edificio y la ciudad. La cuestión es que no están viendo que tener variedad de usos genera rentabilidad también, genera muchísima utilidad para la vivienda, no solamente, y no solamente para la vivienda, sino también para los promotores, porque tenemos vivienda y resulta que, bueno, de hecho los estacionamientos son un negocio tremendo. El negocio de los centros comerciales no son los locales, son los estacionamientos, porque es literalmente, no, ellos no tienen que invertir en nada. Llega un carro, paga, está 2, 3 horas, paga por ellas un montón de plata, como sucede en Santa Fe. Por 2 horas le cobran 25.000 pesos a uno. Y resulta que, bueno, tienen otros lugares, tienen otros espacios, joyería, ocio, venta de cualquier producto y además tienen la vivienda. Esto es muy importante porque nos lleva a pensar en que hay hay un potencial desaprovechado tremendamente. Entre tanto, bueno, adicionalmente, cuando aparecen estas zonificaciones, nos vamos a encontrar que lo único que producen es un gran impacto para el entorno urbano. Pensemos en lo que sucede con los municipios aledaños, estas redes, esta gran ciudad-región que es Bogotá, que vive colapsando a Bogotá directamente. Bogotá ya vive colapsada de por sí, y llegan y todas las entradas están saturadas.
por la entrada de la 80, porque vienen de Mosquera, Funza y Madrid, por la entrada del norte, porque vienen de Chía, Cota, eh, Cajicá, Zipaquirá, Suescas, Esquileto, Cancipá, hasta Chocontá. Y por la entrada del sur, bueno, tenemos Soacha, tenemos otros municipios que están más abajo, o por la entrada del suroriente, donde llegan desde Cáqueza, así, a diario, personas a diario. Tuve una estudiante que viajaba todos los días desde Cáqueza, en el intersemestral, o sea, atravesar la ciudad y luego tener que atravesar todo medio departamento. No es vida, no es calidad de vida. Entonces, el diseño urbano sugiere que es necesario generar variedad de usos y variedad de actividades para que todo esto se mejore, para que se optimice en aspectos políticos, en aspectos económicos, funcionales, directamente ambientales, porque es que generar de variedad de usos es sostenibilidad medioambiental. Hace que la gente no tenga que recurrir, recorrer bastante tráfico, bastante tiempo en el tráfico. Pensemos en que una persona pasa hasta 90 horas, si mal no estoy, bueno, muchísimas horas en el tráfico de Bogotá, en trancones. Son 90 horas en un trancón y como 200 horas al año en el tráfico. Esto no es justo para nadie. O sea, yo vivo al norte de la ciudad y resulta que me demoro una hora para llegar al centro de la universidad. 2 horas en el día, tal vez 2 horas y media, y son 249. Mucho más entonces, son como 700 horas, imagínense, 240 días del año, tal vez, días laborales. Y bueno, pensemos en que esas personas que vienen desde Zipaquirá, yo viví en Zipaquirá y viajaba, viví 2 años en Zipaquirá, o en Suezca, donde también viví 2 años y viajaba 2 horas y media diarias, a veces más porque estaba en obras la vía Bogotá-Tunja. Eso no sirve, eso no es calidad de vida. Entonces, la conclusión es que es necesario generar apoyo mutuo entre los lugares, donde hayan espacios listo, tenemos aparcamientos en zonas lejanas, pero también tenemos tiendas pequeñas, sectores comerciales como anclas, supermercados grandes, cines, cosas así. Y las viviendas están complementando todo este lugar. Esto está, la vivienda puede estar encima de esto. Y eso va a estar relacionado directamente con la configuración configuración geométrica directamente, la forma del lugar. Situaciones como, listo, tenemos un rango máximo de 90 a 180 metros para poder generar anclas. Y resulta que tenemos, además, que esta configuración genera un problema. Estos quiebres producen pérdida de visibilidad en las fachadas y de los escaparates, contrario a lo que sucede con una fachada más lisa, hace que la gente lo perciba más claramente. Entonces estos son los anclas y resulta que tener una fachada más continua ayuda a que estos lugares se vuelvan mucho más atractivos porque se pueden percibir más claramente. Aquí además produce problemas de inseguridad, porque aquí se puede esconder un delincuente y te puede robar. Y no lo vas a notar sino hasta cuando estés aquí cuando esté encima tuyo. Y lo mismo sucede con los espacios que son muchas playas de estacionamiento, que tienen playas de estacionamiento que tienen parqueaderos enfrente. Un carro obstruye la visual de un local. Y esto nos lleva de nuevo a relaciones entre los usos. Hay un tema de compatibilidad o incompatibilidad. No es lo mismo, no es tan oportuno tener un taller mecánico al lado de una vivienda. Obviamente lo necesitamos, pues puede estar, pero resulta que
va a generar impacto dañino y además va a generar una tendencia hacia lo industrial, como sucede en muchos sectores, en Prado, en el 7 de agosto, donde muchas viviendas fueron reemplazadas por talleres, donde aún hay viviendas, pero hay muchas más bodegas ahora. Y entonces eso nos lleva a pensar otra vez en temas como la vivienda versus las oficinas, las viviendas versus espacios comerciales. De bajo impacto serían mejor, pero bueno, son cosas que es necesario conciliar. Y esto va a determinar decisiones para el ordenamiento y para el diseño urbano. En el Urban Design Compendium se definen otras estrategias. Se dice que un nodo en un barrio, un nodo de actividad fuerte, tiene un impacto de hasta 400 metros de diámetros, en este caso, mientras que en una calle, en el caso de una calle, también tiene un impacto de 400 metros a la redonda. De hecho, en todos los casos, si vemos, siempre son 400, pero entonces, en este caso es un nodo puntual, mientras que este es más lineal. Y en este caso también es puntual, pero está como a modo de radio. Y ese es el radio como de una elipse. Y está también pegado a un camino. En estos dos casos están pegados a unos caminos. Pero miren que en ningún momento está teniendo en cuenta el lado opuesto de de ese camino, de ese eje, de esa senda, porque en la medida en que es más grande el camino o la senda, impide la posibilidad de que yo llegue a ese lugar si resido en el lado opuesto, algo que hemos visto con el tema de la movilidad. Y entonces esto va a sugerir que en todos los casos debemos tener esos radios, esos nodos de actividad. Eso significará que estos espacios pueden incluirse tanto en zonas planas como en zonas de ladera, como está sugiriendo acá, o incluso como remate de un gran eje. Eso lo vamos a ver en barrios de origen republicano muy interesantes. Y también, bueno, aquí está sugiriendo que en el centro urbano, cuando se encuentra cerca la estación del tren, la estación del tren, cuando está activa, porque en el caso de Bogotá no, que no está activa, o las de Colombia en general, tal vez en las de Medellín que están ligadas al metro, eh, este nodo se vuelve un punto de actividad fuerte. Y el tren, y pues en el caso del tren, no impide el paso. Y esto va a requerir, va a exigir que hayan otros sectores que tengan, bueno, está sucediendo también que ese nodo tiene un impacto incluso en los sectores que son clusters, que tienen clusters. Y retomamos uno de los planteamientos que habían en otros lugares, que habíamos visto antes, el de las, bueno, diferentes sectores, de las diferentes centralidades donde aparecen el centro de la ciudad y distritos que miren que empiezan a tomar un nombre. Esto es algo muy importante. Pensemos en situaciones como la zona de tolerancia. Es un sector, pero es en zona de tolerancia, sí, es un sector degradado, donde a lo mejor va gente de toda índole, tal vez a contratar trabajadoras sexuales, a consumir droga, donde a lo mejor está relacionado directamente con un nivel de degradación social alto. Y entonces yo pregunto, ¿y qué tal si empezamos a llamarle distrito carnaval? Y empezamos a generar otras dinámicas complementarias. Uno piensa de una como, bueno, aquí puede haber fiesta, puede haber, es algo alegórico, es algo que puede ser llamativo y que puede producir un cambio de pensamiento que puede generar, que puede traer vida a la ciudad y actividades diversas a ese lugar.
Y entonces, todas estas situaciones van a estar derivando en temas de seguridad. Este es un estudio, esto es un workbook, un working paper que hicimos en una investigación donde identificamos que esos sectores, como les decía, residenciales generan un gran problema, generan un gran impacto, porque lo único que tienen que producen para relacionarse es la reja, y que los equipamientos por sí solos no van a generar vida urbana, ni tampoco el espacio público. Entonces es necesario producir también esa mezcla de usos, pero también hay que producir algo que Ian Mentry va a denominar imagen apropiada, y es que los edificios demuestren la actividad que están albergando y que se caractericen. O sea, hay una caracterización tipológica. Y esto se va a ver reflejado también en todos los lugares y en su conexión con el entorno, en su conexión con lugares tan importantes como monumentos y hasta la escala del lugar, como les decía, con elementos como la vivienda, que está conectada directamente con lugares como espacios comerciales, y que, bueno, en los casos cuando no se puede hacer interactuar, pues por lo menos se puede buscar esa conexión directa. Y Rem Koolhaas, en algunos de sus proyectos, va a hacer un estudio sobre cómo funcionan las dinámicas de la ciudad o las dinámicas de un sector. Y esto ayuda a entender muy bien cómo funciona el uso del suelo en un lugar. Entonces, miremos que el, el, la recreación empieza a las 5 de la mañana, 4:30, 5, y tiene una fluctuación fuerte donde aumenta a las 6 de la mañana y a las 10 de la mañana ya ha descendido, a las 9 de la mañana ya ha descendido, luego vuelve a aumentar tal vez a las 12 y disminuye a las 3, pero a las 6 vuelve a su nivel alto y ya después de esto disminuye. ¿Qué implica esto? Que está ligado también a la llegada de personas con sus mascotas que le sacarán 3 veces al día. Quizás yo saco mi mascota 5 veces al día a veces. Y esto me obliga a estar pendiente de todo lo que sucede alrededor. El tema de cultura, miren que en las mañanas es bajo, bajo, bajo. Pero en las tardes, según ese estudio que hicieron ellos esto fue para el plan de el CAN, resulta que están diciendo que en las noches, en las tardes y en las noches es mayor. Entre tanto, la educación aumenta mucho en la mañana y fluctúa bastante. En la tarde tiene un nivel alto, pero ya hasta a partir de las 6 de la tarde disminuye, a menos que sean universidades. Y mira algo interesante, la vivienda lo manifiestan como si fuera algo muy alto, pero resulta que realmente es algo muy bajo, es al revés, ese gráfico. ¿Por qué razón? Porque la vivienda no se mueve, no genera actividad en la noche, en la madrugada. La vivienda aumenta su actividad a partir de las 6 de la mañana, de las 5 de la mañana, cuando la gente empieza a salir hacia su trabajo, o hacia el deporte, hacia el gimnasio, cualquier cosa. A las 10 de la mañana ya ha descendido, ha disminuido. Y a mediodía, cuando la gente llega a almorzar, aumenta de nuevo y vuelve a irse a disminuir después de las 2 de la tarde, hasta las 4 o 5 cuando regresan. Y después aumenta de nuevo hasta las 8, tal vez 10 de la noche, cuando ya terminaba de llegar toda la gente. Eso es algo para revisar en este estudio, que de hecho yo, basándome en esa estrategia, lo identifico, aunque aquí no le estoy dando esa fluctuación. Aquí yo digo, la vivienda va a generar bastante vida todos los horarios, pero después vamos a verlo más en detalle. De hecho, eso va a determinar que esto no puede funcionar por sí solo. Si hacemos esa fluctuación, esta es la fluctuación que les hablaba. Aumenta bastante en la mañana, disminuye entre las 9 y las 11 de la mañana y luego vuelve a aumentar. Así. Y esto va a señalar que no funciona. La vivienda por sí sola no funciona, los equipamientos por sí solos no funcionan, el espacio público no funciona.
por sí solo. El comercio por sí solo no funciona. Necesitamos mezclar. Este gráfico nos muestra otra vez esa situación, la vivienda versus el comercio versus el espacio público versus bueno, otras actividades. Es necesario complementarlo y mezclar para que garantice esa vida. Y esto lo llevé, a partir de todos esos estudios, lo he llevado a la práctica. Esto fue parte de mi tesis de maestría, mi trabajo de grado de maestría, donde analizaba esas situaciones. Y este es uno de los escenarios, basado en el texto La buena forma urbana de Kevin Lynch. Yo produzco un escenario llamado centro especializado, donde las actividades que generan centralidad se encuentran en la periferia y y la vivienda está en el interior. ¿Pero qué genera eso? Genera una exclusión socioeconómica. De hecho, hace que esas actividades céntricas, como sucede en el Salitre, se vuelvan un borde y aíslan a la gente. Por eso exploro otro escenario que se llama el centro lineal, y es que a partir de los ejes principales, en los ejes principales se localizan las actividades con mayor, que generan centralidad. Entonces, sobre las avenidas principales, sobre las avenidas centrales, y bueno, van a generar bastante vida en ese sentido. Pero veo que en otros puntos no se está generando tanta vida y entonces por eso exploro otra situación. Es un centro multicelular. Basado en estas teorías de las centralidades variadas, de las múltiples centralidades, empiezo a crear un centro donde la actividad se sucede en los nodos, en los espacios públicos, y entonces identifico que ese potencial está desaprovechado. Pero entonces darle también la, el espacio para generar centralidad a los espacios públicos, pues va a hacer que la gente no pueda llegar a sus parques. Por lo cual empiezo a ver que es necesario caracterizar, y eso va a significar que no todas las actividades pueden llegar a todo lugar, y si van a llegar, entonces van a llegar en diferente escala. Por eso aparecen franjas de servicios zonales y metropolitanos, franjas de servicios zonales y locales, y franjas de servicios locales y comercio, perdón, acompañado siempre de la vivienda. Más o menos algo como esto, donde la vivienda aparece en los puntos más altos y el comercio en los primeros pisos, garantizando la vida a todas horas. Pero entonces necesitamos también generar espacios de vivienda, donde la vivienda se pueda conectar con ese entorno externo. Necesitamos generar sentido de comunidad incluso en altura. Esto es un barrio tradicional donde vemos la vivienda arriba y abajo la tienda. ¿Esto es algo valioso? Sí, pero aún es un poco difícil de controlar. Y ahí aparecen estrategias como las del placemaking, las de Project for Public Space, donde simplemente le roban espacio a las calzadas vehiculares. Esto era durante Times Square durante los experimentos. Y entonces, en un lugar donde la gente tenía que circular por una calzada de 5 o 6 metros apretados, resulta que les quitan el espacio de las calzadas y la gente empieza a llegar a sentarse y empieza a consumir lo que está en los locales, consumen mucho más. Se dan cuenta de que tener espacio público hace que los locales se activen, hace que la gente compre más en Starbucks, en ese Sephora, en cualquier lugar. Y entonces las reflexiones de Project for Public Space, que como les digo son los creadores de la metodología del placemaking, hablan de que esos lugares entonces tienen que producir sociabilidad, que deben de producir accesos y vinculaciones y que deben de generar, bueno, diversidad de usos y actividades. Y voy a hacer hincapié en ese tema.
a la par que generan confort y una imagen agradable. Y retomando el tema de usos y actividades, esos atributos se van a ver reflejados en temas como que sea divertido, que sea atractivo, que sea activo, que sea especial, que tenga un carácter fuerte, interesante, que sea útil e ingenioso. Todavía me pregunto qué puede ser eso que sea real. Tocaría revisar a ver. Y eso va a impactar en temas como el comercio, perdón, en el uso del suelo, en el valor de la propiedad, en niveles de renta y también en las ventas. No es lo mismo tener un apartamento frente a una calzada vehicular que tenerlo frente a un parque. Va a ser mucho más rentable el del parque, sobre todo si sabemos para quiénes, si es para unos adultos mayores, para familias con niños, si es para adultos jóvenes a lo mejor y que no tienen hijos y que viven todavía de fiesta, tal vez sea más oportuno un apartamento que mire hacia la calzada. No lo sé, pues teníamos que confirmarlo. Pero miren que todo esto induce también a la sociabilidad, el sentido de comunidad, y hace que la gente quiera andar por esos lugares y quedarse en ellos. No voy a entrar en detalle en los demás, porque los hemos abordado en otros aspectos y los vamos a abordar más adelante. Eso implica que cuando pensemos los lugares, tienen que ser diversos. Es una invitación a todos a que vengan sectores diversos y que sean atractivos, que no hagan el típico conjunto de vivienda. Aprovechen y exploren en la universidad. Y esto es París. Este es el París de Haussmann, donde el primer piso y el segundo piso son actividades comerciales con plazoletas, con terrazas. Tenemos un andén enorme, tenemos la calzada vehicular también, y los apartamentos están encima. Y también hay oficinas, hay de todo ahí. La gente vive muy bien y se siente muy cómoda en ese lugar. Y entonces, a partir de esos escenarios, de esos escenarios estudiados en la maestría, en el trabajo de grado, la conclusión, el escenario final es este, donde se mezclan todos, donde las actividades están mezcladas y estas actividades son de escala local y estas son de escala zonal y esta ya es de escala zonal y metropolitana. Y de hecho, va a haber una evolución, no está aquí, pero va a haber una evolución donde también hay un tema de jerarquías y de distinción, aunque aquí se intenta a través de la imagen apropiada, donde se dice que, bueno, los edificios, los equipamientos públicos están separados del contexto, aquí ya no aplica, no se aplica, pero aquí sí están separados del contexto para distinguirse y están conectados al espacio público, pues en una fase siguiente van a aparecer edificios con singularidad de formas para que se distingan también. Y de nuevo, la justificación es esta. La vida es diversa y eso tiene que verse también en los edificios, en altura, comercio, vivienda, servicios. Esto fue aplicado a ese proyecto. Y cuando aparecen clústeres, pues los clústeres tendrán que aparecer con vivienda también, tendrán que mezclar usos y tendrán que incluir espacio público y sectores que sean atractivos, desde bibliotecas hasta espacios de trabajo, comercio, vivienda. En este caso, esto es un sector bueno, donde bueno, van a incluir hasta una universidad, si mal no estoy. Y esto va a implicar que nosotros pensemos hasta cómo es esa configuración de los edificios, las fachadas, la marca que aparece en el letrero. Y este es un ejemplo de algo que no se debe hacer, porque hay una separación. Miren la altura de este edificio. Es un edificio de 3 pisos muy altos y en el bloque principal es un edificio de 4 hasta 6 pisos, podría decir que tiene. Y esta oficina, que es muy buena en temas de diseño urbano, esta vez se pifió. Hacen una gran clínica y resulta que a este edificio, que es el que estamos viendo,
le va a adicionar una mole enorme, desproporcionada, y de esta manera va a aplastar el edificio. Va a hacer que el edificio no se perciba agradable. Es como ver los edificios de la Universidad de los Andes cuando les mencionaba al principio de la sesión. Entre tanto, ese mismo grupo va a pensarse el nuevo desarrollo de Detroit y van a empezar a hablar de nombres, van a darle nombres a los lugares. Ese sí es un ejercicio para replicar. Empiezan por darle nombres porque van a cambiar todo, van a empezar a reflexionar o parten de los nombres que están y empiezan a determinar sus tratamientos. En Detroit, recuerden que es una ciudad que eh, tuvo un desarrollo fuerte en los años 30 y 40 con la industrialización, pero en el 2000, desde el 90 hasta el 2000, tuvo una caída fuertísima, las empresas se fueron, la mitad de la gente se fue, la mayoría de las casas quedaron abandonadas y entonces hoy en día lo que encontramos son muchas playas de estacionamiento en lo que pudieran ser espacios de edificios bastante buenos. Es como ver esa manzana de la Universidad Jorge Tadeo Lozano que tiene un local comercial con viviendas, un edificio en la mitad del lote rodeado de parqueaderos. Pero entonces la propuesta de ellos es, listo, entendemos el trazado, sabemos las dinámicas, hay muchas cosas, planteamos algo interesante para la norma. Y entonces decimos de una, listo, y le empezamos a dar carácter. Acá el Axe Square, que es la plaza principal, le van a dar mayor fuerza con la altura. Van a poner un hito, van a empezar a agregar relaciones de ese tipo. Las dinámicas están determinadas por ese nombre y están impactando en la forma. Y lo que se ve así, después va a cambiar también, porque los señores de Project for Public Space van a implementar muchas estrategias y van a producir ideas bastante interesantes, van a intentar conectar mucho más, van a darle una escala un poco más del lugar, que era lo que le faltaba. Y entonces van a buscar que en el espacio público se activen o sucedan muchísimas actividades en diferentes lugares y además que incluyan arte. Y se optimiza también la interfaz público-privada. De nuevo aparece actividad enfrente de los edificios. El carro pasa a un segundo lugar. La gente es la que está ahí. El carro no se cansa. La gente sí, por eso requiere quedarse en un lugar y requiere trayectos cortos. Y eso lo vamos a ver en otros proyectos como este, es el centro, perdón, es el Frente de Agua de Belgrado, un nuevo desarrollo, en el cual van a rescatar edificios monumentales, patrimoniales como este, y van a generar nuevos espacios. Y una torre que en este esquema va a ser terrible, pero después va a cambiar para bien. Y como es un concurso, van a aparecer personajes como Daniel Lipsken y Jan Gehl proponiendo, formulando propuestas como esta para optimizar ese lugar. Esta es la parte que diseña Gehl, podemos decir que es esta. Esta es la parte que diseña Lipsken y resulta que no pasa, no gana. Aunque tiene aspectos bien interesantes por abordar, pero no está siendo muy coherente en su desarrollo, en su configuración, y por eso no va a ser adoptado. Este es otro antecedente, un poco más interesante, aunque bueno, tampoco va a ser acogido. Esta es la propuesta que va a ganar y resulta que va a ser bastante llamativa porque va a generar
un espacio público central, va a conectar ejes, va a generar también, recuperar el patrimonio y también va a producir un gran hito bastante llamativo y va a prever sus desarrollos. Y entonces van a aparecer diversidad de actividades mezclándose y también articulándose con el espacio público. Y al analizar el lugar, pues nos encontramos que tiene un trazado radial, con aspectos bien interesantes como un trazado radial que conecta los núcleos, que implica una coherencia en temas de legibilidad bastante importante, hitos, espacios públicos conectados a esos hitos y a esas calles. Y bueno, esto se va a reflejar en las etapas de desarrollo. En la etapa más cercana a la torre, o la torre incluso que está ahí, va a ser la primera y va a ser tal vez más asequible, mientras que la que está más hacia la periferia va a ser más difícil, más costosa. Y van a pensarse hasta el frente. Y la torre va a estar ahí y la arquitectura va a ser distintiva, o sea que no hay que tener miedo, simplemente explorar. Y en ese momento ese horrible es una paleta, parece un tarro de shampoo. Y bueno, los espacios se vuelven recintos, ese escenario para la vida de la gente. Se van a ver de esta manera y no va a distinguir oficinas y vivienda y va a distinguir muchísimos espacios. Y luego la torre va a cambiar, mucho más dinámica, mucho más estilizada, mucho más atractiva. Y bueno, espero que esta sesión haya sido interesante, llamativa y espero que logren apropiarse de estos conocimientos. Muchas gracias y que estén muy bien.